Éxitos, amigos de Éxitos, y ya vamos a conversar con Claudia Itriago. La tenemos aquí en el estudio, es la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales de Cabececo. Y para hablar un poco de ese estatus de los centros comerciales que está aquí en el país en este segundo trimestre del año. Y Claudia, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, Teníamos tiempo Graciela. sin vernos y Es estábamos así. hablando, ya les vamos a conversar lo que estábamos hablando, pero hay un crecimiento, vamos a decir, moderado, pero hay un crecimiento. En este instante podríamos arrancar por allí en materia de centros comerciales. Lo que hay es una reactivación y una reinversión. ¿Ok? Ok. Desde el año pasado se había planificado dentro de muchos centros comerciales que son afiliados a la Cámara a reinvertir, a renovar algunos espacios, a renovar incluso conceptos comerciales, Ujú. renovar escaleras mecánicas, aquellos que pueden. O sea, es un esfuerzo, porque implica un Bueno, esfuerzo y es un una gasto. infraestructura que tiene muchos años, pues. Exactamente, pero así como ha evolucionado el consumidor, también los centros comerciales tienen que Tienen que evolucionar, no pueden quedarse estáticos. Así es. Entonces, eso es lo que se ha hecho particularmente. Ahora, esto se impulsa, este crecimiento moderado, como yo llamé, se impulsa por algo de reactivación económica parcial, aunque ahorita conversaba con Jesús Palacio que entramos otra vez en un proceso complicado, ¿verdad? Ujú. Pero sí venimos de allí, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y quizás en la utilización de las divisas, en algunos casos, eso pudiéramos pensar que está apalancado allí, Claudia. Claro, la flexibilización de los medios de pagos ayudó mucho en su Ajá, momento, ajá. ¿ok? Incluso con la banca involucrada ya otorgando un poco lo que es el crédito, tarjeta, el instrumento cachea, que muchos de nosotros lo conocemos, Oye, y todo además, eso. que o sea, yo quedé loca el otro día cuando unas amigas en una cena me decían estratagemas para ir a comprar cosas, o sea, con cacheta. Wow, es Sí, impresionante, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, hasta yo, porque Sí, uno eso, tiene que saber qué está pasando, estar en la pero moda, y me y parece utilizar el excelente, y me sistema. parece Ujú. una herramienta súper interesante lo que se lo dije a los creadores, ¿no? Pero Ajá. todo este tipo de herramientas, por más que sea flexibilizado o de un respiro que bueno, que ahorita sí es verdad, como estaba tu Sí. anterior invitado, está un proceso un poquito más lento, pero lo que no disminuye el movimiento dentro de los centros comerciales ahorita. De Ujú. hecho, por eso prácticamente cuando me dijeron que venía en este programa pedí que fuera el miércoles, porque bueno, ya teníamos un poco el estatus de Semana Ah, qué Santa, ¿no? bueno, qué bueno. Y de verdad que lo bonito de Semana Santa es que el interior del país se movió, que para mí eso es vital Háblanos de y eso. fundamental. El interior del país, como todos sabemos, siempre es como que es el que sufre más Mm. o sea, los avatares de lo que es la falta de luz en ciertos cortes marcados, incluso por Corpolec, la falta de Sí, agua y ciertos cortes que obviamente son programados y otros que no. programados, Ajá. exacto. Y obviamente lo que es el tema del turismo, ¿no? Pero bueno, ayer recibí ciertas cifras y de verdad, bueno, para nadie es un secreto que Margarita estaba, o sea, yo creo que se trasladó la mitad de Sí, Caracas, con increíble. suerte y que me dio una alegría enorme. Paraguaná también tuvo cierto movimiento, que parece mentira, lo que era una región que antes tenía un turismo cautivo, había quedado muy, muy golpeada. Paraguaná tuvo un movimiento acertado. La otra región, San Cristóbal, que aunque ahí nada más tengo un centro comercial afiliado, pero también se movió un poco. Entonces eso demuestra que hubo como que un turismo interno Ujú. que beneficia muchísimo al país y del cual como Cámara siempre hemos sido como bandera, porque de hecho internacionalmente hay clases que dicen, que dan, que es el turismo de compra o el turismo involucrado en los centros comerciales, el atractivo. Entonces, bueno, eso para nosotros es bandera dentro de la Cámara O también. sea, hubo un crecimiento. Hubo un A crecimiento de pesar, visitantes por la exacto. temporada. Claro que no todos compran, pero bueno, están allí, ven y Ujú. después dicen, y bueno, y qué sé yo, y se reactiva, O digamos, disfrutan de los servicios también del centro y las comercial comidas que y las puedan hacer en el comidas, hogar todo. y todo esto. Ujú. O sea, hay una cosa, sí, y hay un mercadeo allí que se produce y bueno, Exactamente. revitaliza el país a pesar de la Oxigena inflación. sobre todo a los comerciantes. Exactamente, a pesar de la Mm. inflación que estamos empezando a sentir otra vez, ¿o no? O Ujú. sea, no es que se había ido, ojo,
aclaro, no, pero estamos comenzando a sentir otra vez algunas cosas que nos explicaba Jesús Palacio hace unos instantes. Y me hablabas de inversión, que los centros comerciales sí había habido como una falta de inversión en algunas cosas, pero que están volviendo a acomodar escaleras mecánicas. ¿Ustedes tienen algún tipo de, no, de cifras de cuál ha sido esa inversión que están haciendo los centros No, comerciales? obviamente eso sí es de cada Más que de cada desarrollador, uno, ¿verdad? Cabeseco no tiene injerencia en eso, pero es visible, pues es visible para muchísima gente el hecho de que, bueno, se ha reactivación de conceptos de feria que ahora se llaman zonas gourmet, donde prevalece el ambiente que uno pueda tener al visitante más tiempo, que el visitante disfrute de sentarse no solo a comer una hamburguesa, sino en una silla cómoda, en un espacio relajado con con su grupo familiar. Ahorita cuando nosotros vemos las actividades que realiza el visitante, que de hecho recientemente la Cámara sacó una encuesta, Ajá, las ¿qué actividades realiza el que va para el centro comercial? las ¿Qué actividades hace allí cuando va? exacto, las actividades que más realiza un visitante cuando va a un centro comercial hoy en día es compra de alimentos, porque los automercados vuelven a estar dentro de los centros No, y comerciales. son tiendas anclas dentro de los centros comerciales. Exactamente, compra alimentos, y la segunda actividad es entretenimiento. O sea, el cine. El cine, el teatro para aquellos que tienen teatro. También en tercer lugar estaba la parte deportiva, que ahorita se mueve mucho con el tema de las canchas de pádel, con el tema de los gimnasios. Hacen clases Con que son... sí, las actividades que hace, los eventos que hace el centro comercial. Entonces, es importante entender que en Venezuela el centro comercial forma parte de ese movimiento que tienen las familias venezolanas para salir, distraerse, hacer diligencias, etcétera. Pues es todo un conglomerado. Ahora yo creo, Claudia, que el gran reto es no solamente atraer para esto, sino para que compren. Claro, obviamente también viene una parte que yo lo hablo muchísimo con los comerciantes cuando doy giras por los centros comerciales, que también viene la parte del comerciante. La parte ¿cómo hace para que esa gente claro, porque nosotros captamos el público para que vaya a los eventos, pero depende del comerciante que pase de la puerta de su comercio, con una vitrina atractiva, con precios ganchos que a veces tienen ese tema de atraer, ¿no? Estrategia, pues. Estrategia, con promociones, sobre todo, esto es lo más importante, anclarte con el centro comercial o trabajar en conjunto con el centro comercial, y ya tú sabes que tiene una programación de eventos, tú súmate a esos eventos, promociona también en tus redes sociales, en tu cadena de clientes, promociona también esos eventos, o incluso haz algo que en el marco de ese evento del centro comercial sea atractivo para tu consumidor. Entonces, son estrategias que trabajándola en conjunto es lo que hacen a los comercios exitosos. Uh-huh. Y tenía por aquí, quería hablar porque sí hay un aumento en centros comerciales, incluso en este momento de país. Claudia, ¿qué de desarrollo de nuevos centros comerciales. ¿Qué información tienen ustedes allí? Este año yo tenía 2 en línea, llamémoslo así. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho hasta que lo tenga. Ya uno pasa para el año que viene, ¿no? Porque eso también da cuenta de cuál es la circunstancia que se está atravesando y cómo la están enfrentando. Y también recordemos que hubo unos años de un crecimiento exponencial, gigantesco. Tengo 20 años en la Cámara, y cuando uno va midiendo los años, de verdad que hay años en los que inaugurábamos 12, 13, 15 centros comerciales, pero también había el espacio para hacerlo, ¿ok? Había, por lo menos en Caracas, la densidad se prestaba. Entonces, ya hoy en día ya hay un freno por situaciones incluso de costos, de crédito. Eso es algo que nosotros también hablamos muchísimo con el Ministerio de Comercio, de créditos que nos puedan favorecer. Hablo del ministerio porque es el ente que nos regula directamente, ¿no? Entonces, de créditos que uno pueda llegar a crecer, que uno pueda llegar a invertir. Pero bueno, lo bonito es que todos los centros comerciales de Venezuela, todos son capital venezolano, versus otras regiones, otros países en Latinoamérica que uno de repente ve, bueno, una cadena de Perú que pasó para Chile, que pasó para Argentina, ¿entiendes? Pero aquí es 100% capital venezolano, que seguimos
creyendo en el concepto. Y esto me hablabas de Paraguaná, y Sí. me acordé de las zonas económicas especiales. ¿Esto ha ayudado de alguna manera a zonas como precisamente Paraguaná e incluso la misma Margarita, Nueva Margarita, son Esparta? 2 zonas. Bueno, a lo Ajá. mejor es parte de lo que es lo que fue esta Semana Santa, porque O eso sea, lo forma nombraron, parte eso lo no, eso lo nombraron recientemente, o sea, hay zonas Sí, económicas sí, bueno, especiales. lo nombraron hace un rato, pero espérate, Bueno, lo reactivaron, creo 2023, que tengo, ajá, algo así, porque es que yo me acuerdo que sí, yo hice una entrevista con eso, pero claro, eso toma un tiempo en eso que la toma un gente lo tiempo en entienda, ¿no? que vuelva, porque cada Exactamente. una, esas 2 regiones tenían una particularidad. Una era zona libre, la otra era, no me acuerdo ahorita ya lo que conformaba, pero ahora tienen que volver a entender. Claro, Ujú. pero mientras precisamente la gente se da cuenta que en Paraguaná tiene opciones, bueno, pasa un tiempo, pero sí se dieron cuenta porque hay un repunte que tú misma me lo has confirmado. Correcto, Ajá, correcto, correcto, es ajá. así. Bueno, y la otra cosa es cuáles son esos sectores que tienen mayor actividad en los centros comerciales, y me refiero a, por ejemplo, moda, tecnología, gastronomía, porque fíjate que Jesús nos hablaba también nos estaba hablando precisamente, ajá, aquí está, tecnología, telecomunicaciones, alimentos y salud, era los principales, exacto, muy bien. Eran los principales, ¿cómo se llama? Industrias que estaban repuntando. En el caso de los centros comerciales, ¿qué es lo que ustedes observan? Y te pregunto, moda, tecnología, gastronomía, eso es lo que tú sientes que crece más. Lo que pasa es que un centro comercial como es muy estacionario, es decir, la compra de un comercio es muy estacionaria, ¿no? Ajá, que si el Día de los Entonces, Enamorados, que si la eso, Navidad, que entonces tú si... tienes en Navidad, tú tienes incluso una compra hasta para, una época hasta para tecnología. ¿Por qué hoy en día tecnología? Bueno, hay obviamente una disparidad cambiaria que se está tratando de regular Hay con un las vías que desequilibrio. se quiera, Ujú, un ujú. desequilibrio. Obviamente la tecnología es un factor que que te ayuda, que bueno, mientras que tú compras. Eso es igual que muchas veces tú escuchas, ¿no? Que aumentaron la venta de licores. O sea, es un tema de estacionalidad. Si tú me preguntas a mí ahorita, con esta época, generalmente, esta época de las tiendas de ropa, porque la gente se va a la playa, se va a comprar, se va de vacaciones, entonces lo que es ropa y Trajes de baño, calzado, qué sé traje de yo. baño, Ujú, ropa y calzado, lo que nosotros ujú, llamamos ese tipo de mercancía seca, como ujú. se le dice, es la que más sale en este periodo, pues. Claro, claro. Ujú. Y la oportunidad que en este momento, por ese desequilibrio que hablábamos, hay que tomar en cuenta para proteger quizás tus pagos con un aparato tecnológico que requieras. Ahí Exactamente. está esa oportunidad, Ujú, justamente, para exactamente. protegerte de inflación, para protegerte de todo eso. También quería preguntarte eh, cuáles son las proyecciones y y las tendencias que ustedes están viendo dentro del centro comercial, obviamente entendiendo que estamos en un momento otra vez un poco complicado, pero ¿qué están observando ustedes? ¿Cómo se va a manejar eso ahora, de ahora en adelante? Bueno, las tendencias siguen siendo hacer del centro comercial, incluso a nivel internacional, se está manejando hacer del centro comercial un espacio dinámico, un espacio que siga atrayendo a la gente. Pero ahorita tenemos temas como inteligencia artificial, tenemos temas y que a mí me encanta, que ha pasado desde el año pasado a este, sigue pasando, que es traer esos conceptos internacionales, pero yo lo voy a decir así literal, el copy-paste de lo que es afuera, la copia exacta de lo que es afuera. Porque antes aquí teníamos tiendas de marca, pero no eran iguales, la puesta del el piso de venta no era Claro, igual claro. a lo que era afuera. Hoy en día sí, pues entonces por eso me da risa, pero porque me dicen, pero Claudia, ya esa tienda ya estaba. Le digo, no, pero no con las características que trae ahorita. O sea, ya estamos hablando de tiendas que tienen cajas automáticas, incluso restaurantes, porque hay marcas de comida de rápida que ya tienen, tú mismo haces el autoservicio, tú mismo pagas directamente a una máquina, puedes tener a tiempo real qué tallas hay en el anaquel. Ujú. Entonces, este periodo desde el año pasado que llegó aquí a Venezuela, aunque ya tenía tiempo a nivel internacional,
es muy bello para las marcas y es recomendable que todos los comerciantes también refresquen las Claro, tiendas y refresquen así, que es lo mismo de las inversiones en las escaleras mecánicas, pero en las tiendas. en las tiendas, exacto. Mira, yo a veces Porque la digo, inflación sí no te va a tragar, porque tienes no, que atraer a la gente. no, y a veces la gente piensa que es una gran inversión y no. Una vitrina atractiva puede tener nada más Creatividad. nylon y papel. Así Eso es es. todo. Tema de creatividad allí, Eso es un ¿no? tema de creatividad, Y correcto. contratas personal, gente que necesita su empleo y que y generas Exactamente. empleo. Ahora Ajá. fíjate, regresan esas grandes marcas Sí. y estás describiendo incluso que, bueno, que estaban algunas veces ahí, pero regresan como con todas las de la ley. Eso también Sí. ha sido importante, Claudia. Claro, regresan con espacios grandes. ¿Y por qué es importante? Porque entonces uno ve el otro lado que me dicen, ay, pero entonces mi tiendita, no. Un centro comercial tiene una oferta comercial para todo tipo de público. Nosotros no distinguimos, nosotros no medimos ni cuentas bancarias, tú puedes entrar aquí, tú puedes entrar allá. No. Lo importante es que el visitante al que nos debemos, tanto comerciantes como centro comercial, que el visitante pueda tener acceso a una oferta variada y que él decida en dónde comprar, que él decida en dónde destinar. O sea que fíjate que te escucho y empiezo a pensar cuáles son como los tips para que un centro comercial sea atractivo. Y hay Ujú. muchísimas cosas, que no solamente es que la gente entre y compre, No, sino la mezcla comercial es básica. exacto. Y es un poco lo que tiene el Sambil La Candelaria. Y por eso quería llegar allí, Sí, sí, traes ese ejemplo. para Ujú. traerte ese ejemplo, justamente porque pero es que tú me estás comentando que lo mismo que uno ve es impresionante todos los días. Tiene un cine maravilloso, tiene una feria de comida con unos globos en el techo, para decirte lo mínimo, sí, Sí, que es linda, pues, una sí, sí, variedad. sí. Entonces, ¿qué hace atractivo un centro comercial para que se comporte así en una zona absolutamente emblemática de la ciudad? Sí, fíjate, voy a hablar ahorita de San Miguel Candelaria, pero también del desafío que tienen otros centros comerciales y que lo están poniendo en práctica. Por eso hablábamos muchísimo del tema de inversión, por ejemplo, como el Recreo, que lo mencionaste Lo mencionábamos antes anteriormente. de hacer la entrevista. No, y Ajá. aquí hablaban de casos emblemáticos, Valencia, Orinoquia Mall, Valencia, Paseo Ciudad Las Bolívar, Palmas, en Ciudad Bolívar, exactamente. Orinoquia Mall en Ciudad Bolívar, sí. Exactamente, y uno que se llama Paseo Las Palmas en Aragua, que son ejemplos de recuperación, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, estuve ahorita en Maracay, voy ahorita esta semana a Margarita y de verdad que el esfuerzo es, o sea, tener un centro comercial con las características que estamos acostumbrados, con la calidad que estamos acostumbrados, porque también tenemos un CCCT, también tenemos un centro Ese, automercado que era el ajá. antiguo CADA que estaba en las Mercedes, Ah, cierto, que es y un además centro pusieron comercial una tienda que cumplió deportiva, 70 años el una tienda año deportiva pasado, allí, y un centro ajá. comercial de 70 años el año pasado. O sea, entonces es como un desafío de renovación, es un desafío de mantenerse al día. Y eso te estoy hablando que en Caracas, como tú mencionaste, es muchísimos centros comerciales que no puedo pararme que a mencionar los 130 Claro, no, además no te, afiliados, ¿no? imagínate. Pero sí, hay un esfuerzo grande y es hacia donde deben ir todos. A veces me preguntan, pero ¿cómo invertimos con esta situación? Yo siempre hago referencia a un directivo de la Cámara que me decía, Claudia, nosotros no podemos agarrar y tener nuestro comercial sin hacer mantenimiento. Esto es como un edificio donde uno vive. Uno Estoy de tiene que acuerdo, hacer porque mantenimiento constante. Porque te voy a decir además una palabra coloquial horrible, pero a uno le saca la piedra cuando no hay escaleras mecánicas. Lo entiendo. También unos temas eléctricos y de o ahorro sea, energético que bueno, perdón. que nos tiene, que tratamos de Porque medir las y te cargas, lo ¿no? digo Pero así porque es que la palabra es exacta, te saca la sí, lo piedra. entiendo, lo entiendo, Exactamente. lo entiendo. Ahora, yo te hablaba del fenómeno de la Candelaria, de San Bill la Candelaria, y te preguntaba por qué es tan atractivo, qué es lo que confluye allí, Claudia. Bueno, es una zona muy vibrante. Es una Ujú, zona de tradición comercial, ¿ok? ujú, de Eh, acuerdo. es un centro comercial que se adaptó a las nuevas tendencias. De hecho, es un centro comercial que incluso tiene un estacionamiento súper moderno, se adaptó a las nuevas tendencias. Y obviamente en las primeras de cambio existía la gran curiosidad de conocerlo, pues por toda la Sí, pero es polémica que que ya despertó. ese Pero ya periodo ese ya periodo va pasó, bajando, Claudia, no, por no, eso. Ajá. pasó y no es que pasó, sino que lo superaron, ¿ok? Ellos lo superaron. Bueno, hay aparte entretenimiento, hay cine,
Y el cine hay, está muy bien, y, además. y hay una diferente. población que se lo agradece. Y aparte, a veces pensamos que queda lejos y en realidad no, queda 8 minutos del Lido, por No, ejemplo. no, yo Entonces, como subo por Gamboa para el Humboldt, a mí me parece que es ahí mismo. es ahí mismo. Entonces, bueno, es cuestiones de que es un centro comercial nuevo, un centro comercial que ofrece mucha Bueno, pero experiencia. entonces es un ejemplo a seguir, bueno, por otros centros comerciales que están muertos. Sí, A ver hay cómo se que ponerle reactiva, cariño. Yo siempre digo eso, que ¿verdad? hay que ponerle cariño. Claudia, qué charla tan interesante, sin duda, bueno, hay una recuperación allí, un contexto frágil. Nos despedimos, Muchísimas gracias. gracias a ti. Interesante charla, Claudia Itriago, es directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales de Cabeseco, y despedimos el programa porque viene ahora Román con unas entrevistas que a ustedes les va a encantar. La gerencia de producción, Ricardo Martínez Osorio, en la jefatura de producción, Juan Bemón, en la coordinación de producción, Jessica Ferrer, en la producción, Valentina García, Daniel de Alba, Gabriela Planas, en los controles, Nelson Padrón, y estuvo con ustedes haciéndole el quite a Román Losinski, esta servidora, Graciela Beltrán Carías. Hasta mañana, chau. Amaneceres entre noticias. Llegó la noche. Román Losinski. Un espacio para explorar todo un mundo de circuito.